Hoy vamos a hablar de este tema muy especial que estamos tratando. La semana pasada estuvimos hablando de Jesús y la ira. Hoy vamos a hablar el tema Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Miren, hermanos, los juramentos son siempre un recurso del que se valen los que no están muy seguros de lo que dice, van a ser aceptados por lo que escuchan. Ya, por otro lado, hermano, los juramentos sobre los que se basa el que jura también son influyentes en estos casos. Jurar, por ejemplo, por la madre o por el padre. Jurar por la Biblia. Jurar por el mismo Dios. Son medios a través de los cuales muchas personas logran que se les crea lo que dicen. Nosotros en esta noche vamos a estudiar, a ver lo que la Biblia nos dice sobre los juramentos y, por supuesto, nos vamos a referir a lo que dice el Señor Jesucristo, que es básicamente lo que nos interesa en la lección del día de hoy. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, para dar lectura a los versículos 16 al 18. Aquí vamos a hablar de los juramentos falsos. El juramento falso, la gente mala lo practica. El juramento falso, la gente mala lo practica. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 23, versículo del 16 al 18. Préstele atención a este texto bíblico. Mateo 23, del 16 al 18. Dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Miren, hermano, lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este párrafo que acabamos de leer. Y vamos a ver en este punto el juramento falso. La gente mala lo practica. ¿Cómo es esto? En el capítulo 23 que acabamos de leer del Evangelio según Mateo, señala algunos actos que fueron condenados enérgicamente por el Señor Jesucristo. Aquí hay ayes y lamentos que profiere el maestro con relación a una serie de conductas negativas de los religiosos de esa época. En estos versículos se refiere a los falsos juramentos que fomentaban estas personas y de esta manera desorientaban a la gente con sus ideas, comentarios y enseñanzas. Definitivamente, esta es una conducta propia de gente mala, porque de esta manera están haciendo daño a estas personas con su consejo, valorando cosas según su particular criterio y manera de pensar. Es decir,
están tergiversando la verdad. En segundo lugar, bienaventurado el que se guarda de este juramento. Vamos al libro de los Salmos, al Salmo 24, al versículo 4 y 5. Miren lo que dice el salmista. Salmos 24, versículos 4 y 5. Dice así: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Repito este pasaje bíblico. Salmo 24, versículos 4 y 5. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Miren, hermanos, el salmista nos enseña aquí una parte interesante. Bienaventurado el que se guarda de este juramento. Aquí hay una bienaventuranza muy interesante que precisamente está en directa relación para el que se abstiene de jurar por engaño. Visto un juramento desde una óptica natural, esta es una práctica que puede hacer mucho daño si se la emplea, por supuesto, engañosamente. Los juramentos, amados hermanos, generalmente se los hace con un tono serio y solemne, y no son pocas las veces que se recurre a una lágrima que rueda por el rostro de una persona como para dar mayor seriedad a lo que dice. Pero si todo esto es solo para robustecer una mentira, eso es algo abominable que debe rechazarse enérgicamente. Entonces, el salmista dice que es feliz y afortunado aquel que no practica estas cosas que son malas y repugnantes. Voy a hacer un paréntesis aquí. En los años de mi niñez, yo recuerdo esto, que los muchachos jugando, y alguien le preguntaba al otro muchacho, mira, ¿y qué pasó? Y mira lo que sucedió y aquello. Y la gente respondía, por Diosito santo, te lo juro, por Diosito santo. Y a veces era mentira. Niños. Ahora, yo me pregunto, ¿de dónde aprendían eso? ¿Quién les enseñaba eso? En tercer lugar, la falsedad conduce a este juramento. Vamos al libro de Levítico, capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del juramento falso. Y hemos dicho que Jesús dice que la gente mala la practica. Y también Jesús nos dice que bienaventurado el que se guarda, el salmista nos dice que bienaventurado el que se guarda de este juramento. Vamos al libro de Levítico, capítulo 6, versículos 2 al 5. La Biblia nos dice así en Levítico 6, versículos 2 al 5. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en sus manos, o bien robare o calumniare a su prójimo,
o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Miren, hermano, lo que está diciendo el libro de Levítico. Las leyes y normas de conducta que Dios entregó a su pueblo por medio de Moisés eran duras, eran bien duras, eran bien severas para con las personas que juraran falsamente. Lo que se describe en este episodio deja constancia de esto. No era cosa simple en Israel que una persona robare o calumniare a su prójimo, y sobre esto jurare presentándose inocente. La forma en que se debía proceder con estas personas está indicada en el versículo 5. De esta manera tendría una experiencia inolvidable para no volver a incurrir en la misma falta. A veces pensamos que el Antiguo Testamento es duro. En cierta forma, sí es duro, pero Dios sabe por qué lo hacía. No sé si usted alguna vez leyó la historia del Ecuador. Hubo un presidente en el cual él decía que solo un rayo lo podía matar. Y efectivamente la historia nos dice que este hombre, estoy hablando de Gabriel García Moreno, se dice que lo mató un hombre llamado Fermín Rayo. Pero la cosa era drástica en ese tiempo. Las leyes en García Moreno era de que el que robaba, con la mano que robaba, se le quitaba la mano, le cortaban la mano. O sea, y por eso en ese entonces no había ladrones ni mentirosos, porque la mentira y el hurto iban de la mano. En segundo lugar, el juramento profano. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, para dar lectura al versículo 7. Éxodo 27. Dice así el Señor. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Repito este pasaje. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amados hermanos, aquí el juramento profano. El juramento profano estaba prohibido por Dios. Estaba prohibido por Dios. Se llama juramento profano aquel que se usa invocando el nombre de Dios para fortalecer una idea o un mensaje que se transmite. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos a su pueblo, prohibió terminantemente usar el nombre de Dios en vano. Y no solo que lo prohibió, sino que dijo que no se daría
por inocente a quien usara el nombre de Dios de esta manera. Lamentablemente, hay muchas personas que pasan por alto este mensaje divino y recurren a este medio para dar soporte a una mentira o para realizar algún negocio e incluso para ganar el favor de una persona. En segundo lugar, el caso de Pedro. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mire lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 69 al 74. Mateo 26, 69 al 74. Dice, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Miren, hermanos, aquí estamos viendo algo interesante, lo que Jesús dice sobre los juramentos. El contraste que hay aquí, el maestro tiene una clara enseñanza acerca de lo que está hablando, lo que está diciendo Pedro. Y este caso de Pedro, lo que ocurrió, que el apóstol Pedro fue algo muy triste, amados hermanos, puesto que anteriormente el Señor le había dicho lo que él iba a hacer. Y el apóstol lo negó rotundamente sin darse cuenta que podría flaquear en un momento crítico. Y esto fue lo que sucedió. El apóstol Pedro no solo que negó al Señor 3 veces, sino que recurrió a un juramento para dar crédito a lo que decían sus palabras. Pedro era seguidor de Cristo. No se puede decir que era un falso discípulo de Jesús, pero sin embargo usó de un juramento para evitar ser identificado como uno de los seguidores de Cristo. Esto nos demuestra que es posible también que un cristiano o una cristiana haga uso de un juramento cuando se encuentre en un momento difícil y para superarlo tenga que echar mano de esta práctica negativa. Este fue el caso del apóstol Pedro. En segundo lugar, el caso de los enemigos de Pablo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 23, los versículos del 12 al 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Miren lo que dice este pasaje bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23,
versículo del 12 al 14. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este juramento, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Préstele atención a este pasaje bíblico que acabamos de leer, amados hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos está dando una información muy interesante. Los enemigos que tuvo el apóstol Pablo, luego de su conversión al cristianismo, tanto lo odiaban que intentaron quitarle la vida para que no siga anunciando más el nombre de Jesucristo como su Salvador. Es a esto que se refiere precisamente el párrafo del libro de los Hechos. Algunos judíos tramaron un complot para asaltar la compañía que trasladaba a Pablo a darle muerte. Esta conjura fue precisamente respaldada con un juramento bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta no cumplir con su propósito. Aquí también se recurrió a un juramento, pero en esta ocasión para cometer un crimen. En tercer y último lugar, veamos lo que dice Jesús sobre los juramentos. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, para dar lectura a los versículos 33 al 37. Mateo, capítulo 5, los versículos 33 al 37. Dice así: Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y el versículo 36 dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Miren, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo sobre los juramentos es muy interesante. En primer lugar, aquí encontramos el contraste. El maestro tiene una clara enseñanza acerca del uso de los juramentos y en su primera parte señala algo generalmente lo que practican los juramentos y usan por algo terrenal y humano o por algo celestial o divino. Algunos dicen, por ejemplo,
juro por mi madre o juro por mi padre. Mientras que otros dicen, por Diosito Santo, o juro por Dios o por el nombre de alguna divinidad. En esta forma, amados hermanos, algunos juramentos se contrastan, aunque no dejan de tener igual valor por el peso que ejercen sobre la persona que se apoya en ese juramento. No es raro tampoco encontrar a cristianos que juran por la Biblia, uso que también se da en algunos países cuando se pide una declaración en un jurado público. Por lo general en los Estados Unidos o en otros países, en un juicio le dicen, ponga la mano aquí, jura usted decir la verdad, nada más que la verdad, y le pone la mano en la Biblia y la gente lo hace. En segundo lugar, ¿por qué cosa no se debe jurar? ¿Por qué cosa no se debe jurar? Nuevamente aquí el maestro nos presenta aquí por qué cosas no se debe jurar. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y ni siquiera por nuestra propia cabeza, porque como él mismo lo dice, no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Lo que dice el Señor Jesucristo aquí nos quiere decir es que debemos recurrir, no debemos recurrir a ningún juramento, sea este de la naturaleza que fuere, ya sea por algo terrenal o celestial, porque los juramentos quedan terminantemente prohibidos según el Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, el correcto modo de hablar. ¿Cuál es este correcto modo de hablar? La recomendación que Jesucristo nos da es la siguiente: sí, sí o no, no. Nótese que no hay nada intermedio. El hablar de un hijo de Dios debe ser siempre con estas tres características: claro, preciso y terminante. Claro, preciso y terminante. Porque lo que está fuera de esto, como lo dice el Señor Jesucristo, de mal procede. Entonces, cuando una persona viene a hablarnos sobre algo o a proponernos alguna cosa, son ambigüedades que debemos tener presente la palabra de Jesús que dice de mal procede. Es decir, el origen de aquello que no es claro, que pretende ocultar algo oscuro, que no quiere del todo salir a la luz, estamos advertidos nosotros los cristianos por esta clara enseñanza de Jesucristo acerca de los juramentos y las ambigüedades que no debemos practicar ninguno de los que nos llamamos hijos de Dios, sea por cual fuere la situación. No debemos jurar en vano. Miren, hermanos, la gente se acostumbra a jurar y a veces se dice, juro que por aquí no pasó. En una ocasión, hermano, un ladronzuelo que venía robando, corriendo, entró en un convento donde era conocido
por el principal de esa comunidad, que lo vio entrar y esconderse detrás del confesionario. Cuando la policía ingresó, le hicieron esta pregunta: ¿vio usted al ladronzuelo que pasó por aquí? Entonces el sacerdote levantó sus brazos y, mintiendo y también metiendo su mano derecha por la manga ancha de su vestido, dijo en alta voz: juro que por aquí no pasó. Hermanos, en efecto, el ladronzuelo no había pasado por la manga del clérigo. Sin embargo, tampoco era verdad que él no había visto al muchacho que ingresó en el convento y que estaba escondido ahí. Aparentemente, él decía una verdad juramentada, pero es que escondía una mentira que no podía realmente ocultar. Bueno es la manera como mucha gente procede hoy con su juramento. Juran por una mentira que esconde la verdad y de esta manera dejan la impresión que son personas correctas y que no hacen nada malo. No obstante, su proceder es falso y delante de los ojos de Dios, ese es un juramento mentiroso que no puede negárselo nadie por mucho empeño que se ponga en ello. Amados hermanos, ¿cuál es la aplicación de la lección del día de hoy sobre Jesús y los juramentos? Algunos ministros evangélicos, tal vez con el propósito de hacer algo diferente y distinto a lo que normalmente se hace cuando se practica la solemnización de un matrimonio, piden a los contrayentes que hagan juramento público de amor eterno hasta que la muerte los separe. En ocasiones se abre una Biblia sobre la que deben poner las manos los contrayentes para hacer este solemne juramento. Indudablemente, amados hermanos, esto da cierta solemnidad al acto. De tal manera que no solo los que contraen matrimonio, sino también sus familiares y amigos, como que ven en esto una seriedad mayor al acto que se realiza. Sin embargo, los juramentos están terminantemente prohibidos por el Señor en su palabra. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser obedientes a lo que Él manda y pide a cada uno de nosotros. Por otra parte, no se deben adelantar los juramentos de esta naturaleza cuando no existe la seguridad absoluta que los contrayentes no van a romper por algún motivo sus vínculos matrimoniales. Una promesa es lo que usualmente se hace para estos casos. Eso sí, pública y franca y honesta. El que promete, compromete su voluntad, pero no pone a nadie como testigo de lo que promete, sino que es algo personal y propio. Cosa diferente es el juramento en que sí compromete a Dios o alguna otra persona de quien se valen para respaldar lo que está diciendo. El hablar de un cristiano debe ser tal como recomienda el Señor Jesucristo en su palabra. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Este ha sido el estudio de hoy, amados hermanos, sobre Jesús y los juramentos. Y vamos a las preguntas para ver si entendimos el estudio de hoy. Primera pregunta. A ver, ¿no está mi hermana Virginia? No la veo. Hola, pastor. Allí está. Allá. Bendiciones. La veía, hermana Virginia.
la hermana que siempre responde. Vamos a ver quién me responde. Primera pregunta, para ver lo que respondan. Gánenle a la hermana Virginia. Primera pregunta. ¿Qué clase de persona usan el juramento falso? La gente mala. La gente mala. Mala. Entre ellos, por ejemplo, un ejemplo, los ladrones. Sí. Yo no fui, yo no hice, yo no hice eso, yo no fui. Por Diosito santo que no. Y juran por Dios. Vamos a otra pregunta. ¿De qué manera prohibió Dios el juramento profano? ¿De qué manera prohibió Dios el juramento profano? Cuando Dios entregó los 10 mandamientos, le dice, no jurarás. No jurar el santo nombre de Dios en ese en vano. momento. No poner, o sea, eso es lo que está diciendo Dios. No podemos nosotros jurar, porque estamos nosotros practicando este juramento profano. Tercera pregunta. ¿En qué forma se juramentaron los enemigos del apóstol Pablo para matarlo? ¿Cómo se juramentaron? ¿Cómo hicieron? Ellos dijeron que no iban a comer, ¿no? Ajá. Hasta que no dieran por Imagínense, qué cosa, ¿hasta ¿no? qué punto? Sí. Y juraron por Diosito. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál debe ser el correcto modo de hablar de un cristiano? Claro, preciso, terminante. Sí, sí. Terminante. También, sí, sí. Claro, preciso y No, terminante. no. Sí, sí. O no, no. Cuando Miren, digo hermanos, sí, es sí. esto es lo correcto que se debe hacer como cristianos. Debemos hacer nosotros. No debemos jurar por jurar o jurar en vano o prometer algo que no vamos a cumplir. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? No prometáis algo que no vas a cumplir. Vamos a memorizar nuestro texto. El día de hoy lo tenemos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Ahí lo tenemos. Josué, si nos puedes adelantar para poderlo repetir. El texto está en Éxodo 27 y lo tenemos. Ahí está el estudio también, para los hermanos que desean copiar el estudio. Vamos a la voz de 3 a repetir. 1, 2 y 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Una vez más. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. La última. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Amén. Este ha sido el estudio de hoy, amados hermanos. Y si el Señor no ha venido, la próxima semana estaremos compartiendo otro estudio. El estudio de la próxima semana lo estamos titulando Jesús y el adulterio. Jesús y el adulterio. No se pierda, hermanos, este estudio de Jesús y el adulterio. Hermanos, les tengo una información, pero escúchenme lo que les voy a decir.